hablarte bajo este título, y tal vez usted de acuerdo conmigo, la gratitud nos conecta con Dios. ¿Qué hizo Jesús antes de multiplicar panes y peces? Los levantó al cielo y ¿qué dio? Gracias. ¿Qué hizo Jesús ante lanzar la voz de resurrección ante la tumba de Lázaro? ¿Qué hizo? Alzó sus manos y dijo: gracias, Padre, porque tú siempre me escuchas. La gratitud nos conecta con Dios. ¿Cuánto le cuesta al ser humano decir gracias? Gracias, hermano William. Gracias, Conchita. Gracias. Gracias, Esther. Gracias. Gracias, varón. Gracias. Gracias. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo, compadre, decir gracias? Hemos estado hablando de diferentes temas en cuanto a esta temática de la gratitud. Y he tocado en pinceladas el Salmo 103. Un salmo que es un himno de agradecimiento. El rey David se inspira. No sabemos cuántos años tendría David, ni cuántos años estaba gobernando ya la nación de Israel. Pero lo cierto es que él se inspira. Parece que él está notando cierta frialdad o cierta apatía o indiferencia, y como que no quería dejar en que su alma bendijera a Dios y le agradeciera todo lo que había recibido. Parece que fue delante de un espejo, si ya en aquel tiempo lo tenían, pero hizo una autoexhortación. Se mira y dice: espérate un momento, alma mía. Tú tienes que bendecir a Dios. Y no puedes olvidarte de todo lo que Él te ha dado. Amén. El trabajo, la compañía, el esposo, la esposa, los hijos, la plata, el negocio, el carro. ¿Cuántas tareas muchas veces nos agobian y nos absorben? Y vivimos una vida tan pragmática que muchas veces, hermanos, tenemos que hacer un stop en nuestra vida como cristianos y decir: ¿y dónde está mi palabra de agradecimiento al Dios que me da la fuerza para hacer todo lo que hago? ¿Cuándo voy a doblar mis rodillas para decirte gracias, Dios, por todo lo que tengo, por todo lo que tú me has dado? Y lo que no tengo es porque tú no me lo has querido dar, porque tú sabes lo que realmente yo necesito. Parece que David tuvo que hacer un stop en su vida y escribe esta preciosa alabanza, esta canción de agradecimiento, este salmo donde él reconoce la grandeza de las bondades, el amor y la misericordia del Señor, no solo en su vida personal, sino también con su pueblo Israel. Él no solo llama a su alma a agradecerle a Dios, sino que reconoce cómo Dios ha tenido misericordia con su pueblo. Inicia este himno de alabanza en el Salmo 103, que yo te animaría a que lo tuvieras abierto allí en tu Biblia. Inicia esta canción, esta alabanza de acción de gracia, les decía, haciendo una autoexhortación a su alma y a todo su ser, para que alabe al Señor y que no olvide ninguno de sus beneficios, porque Él no quería ser un hombre ingrato. A veces queremos que la gente sea agradecida y sin embargo nosotros no agradecemos. A veces queremos esperar de la gente gracias y sin embargo cuando nos toca a nosotros no somos capaces de decir gracias. Pero me encanta cómo David comienza con él escribiendo este salmo y se autoexhorta, y antes de llamar al pueblo y a toda la creación a que alabe a Dios, él dice: tú tienes que alabar a Dios. Comienza conmigo. Amén, hermanos. Comienza conmigo. Está preocupado porque la ingratitud nos enfría, nos frisa, nos congela, nos inhabilita. Es una barrera para establecer relaciones sólidas y respetuosas. Porque cuando usted da gracias, reconoce la valía de la otra persona. A veces el orgullo hace que los hombres sean ingratos, hermanos, carentes de aprecio y olvidadizos. Pero David no quiere olvidar nunca, y aquí lo revela en este salmo, que Dios es la fuente de todas las bendiciones que disfruta.
Y su exhortación no es solamente en el orden personal. Usted lea después el Salmo con más detenimiento, a partir del versículo 6, para que tenga la idea de cómo está estructurada esta preciosa canción. A partir del versículo 6, él hace la exhortación extensiva a todo el pueblo de Israel, para que bendigan a Dios por las bondades que han recibido de Él. Y cierra este himno precioso, hermanos, de acción de gracias, llamando a las huestes celestiales y a todas las obras de la creación para que alaben el nombre de Dios. Porque todo debe alabar y exaltar al Dios creador de los cielos y la tierra. Por eso dice el Salmo 150, este salmo con que se cierra esta salmodía, él dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Salmo 119, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay razón entonces para tener la boca cerrada y no decir: gracias, Padre, por tu bendición. Ahora, yo quiero invitarte a que demos una mirada rápidamente a las razones que David le dice a su alma por la cual debe alabar y agradecer a Dios siempre. Yo creo que tal vez, con el respeto de su opinión o criterio personal, estas razones pudieran ser nuestras también. Y es por qué quiero hablarte de este tema. Porque creo que también las razones que esgrime David aquí a su alma y le dice que debe tomar en cuenta para que alabe a Dios, yo creo que también pueden ser nuestras y nos ayudan. Porque tal vez usted se arrodilla a orar y ¿por qué le voy a dar gracias a Dios? A ver, si el carro se me ponchó, me quieren quitar la casa, la compañía la cerraron, están reduciendo plantilla y me sacaron a mí del trabajo. Que este salmo nos anime a encontrar razones por las cuales darle gracias a Dios. Como dijo Job, le voy a dar gracias a Dios por la abundancia y no le voy a dar gracias a Dios cuando estoy pasando por problemas. Dios sigue siendo Dios, no importa cuáles sean nuestras circunstancias. La primera razón que encuentro que David aquí le dice a su alma por la cual debe agradecerle a Dios y bendecir su nombre es que el Señor es quien perdona todos tus pecados. Alma mía, bendice a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todos tus pecados. Lo primero que aprendo es que David reconoce que es un pecador. Porque aquel que dice que hay que darle gracias a Dios por el perdón de sus pecados es porque entiende que él es un pecador, que el pecado lo separa y que por la gracia de Dios ha sido perdonado y está recibiendo la bendición que Dios le ha dado. Gloria a Dios. ¿De qué tengo que arrepentirme, pastor? Si yo no he matado a nadie, yo no consumo droga, yo no fumo, yo no ando con mujeres por ahí, yo no veo pornografía. ¿De qué me voy a arrepentir? Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que la gracia de Dios es para todos, porque todos necesitan alcanzar el perdón de Dios. Y es algo que me impacta. Lo primero que reconoce David es que es un pecador y tiene que decirle a su alma: recuerda, alma mía, que Dios te ha perdonado. Gloria al Señor. Le recordó a su alma que el perdón es el primero y el más importante don que todo pecador recibe. David lo había experimentado tantas veces, hermanos, en su vida, que le recuerda a su alma bendecir y agradecer a Dios por su perdón. De cuántas cosas Dios le había perdonado, había experimentado la gracia, la misericordia del Señor, cosas que hizo que merecían la justicia de Dios. Sin embargo, Dios, al ver ese corazón arrepentido, lo perdonaba, lo restauraba y lo levantaba. Porque ese es lo que caracterizó a David y por eso es calificado en la Biblia con el hombre conforme al corazón de Dios, es que era un hombre que reconocía su error cuando Dios lo corregía, se arrepentía y pedía perdón, confesaba su pecado y Dios lo restauraba. Tiene que decirle a su alma: alma mía, no te haga la olvidadiza. Recuerda que Dios ha perdonado mucho, te ha perdonado mucho. Bendice y alaba su nombre. Y yo creo, hermanos, que la iniciativa del perdón parte de Dios. Ni lo merecemos, ni lo alcanzamos por nuestros méritos humanos, ni por obra humana. Somos perdonados e insertados a la familia de la fe solo por la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús.
Cristo le dijo a Nicodemo en aquel diálogo personal que tuvo con este maestro de la ley: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios suplió en Cristo la solución al pecado. No eran los machos cabríos, ni los sacrificios, ni la sangre derramada en la ley levítica. El verdadero sacrificio del cual nosotros podemos tener esa confianza en Él es el sacrificio de Cristo. Por eso que al poner nuestra fe en Cristo, nuestros pecados son perdonados. Me encanta esa palabra del apóstol Pablo cuando le escribe su carta a los romanos. Él dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso el perdón es iniciativa de Dios, porque no tenemos la capacidad, hermanos, de salir de esa esclavitud del pecado, como dice el apóstol Pablo, solo a través de la gracia de Dios manifestada en Cristo. Y al poner nuestra fe en ese sacrificio es que alcanzamos el perdón de nuestros pecados. Juan en su carta, él dice que la sangre de Cristo, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La Biblia dice que alcanzamos a disfrutar el perdón de Dios cuando confesamos y nos arrepentimos de nuestros pecados. Sí, Dios proveyó el recurso, Dios proveyó el medio, pero tiene que haber una responsabilidad humana. Tengo que aprender a reconocer que estoy alejado de Dios, que necesito arrepentirme de todo lo que he hecho para alcanzar la gracia de Dios, que fue lo que David le dijo a su alma: recuerda, alma mía, que Dios es quien perdona todos tus pecados. Yo soy un pecador y me he acercado a Dios y Él me ha perdonado. Y lo primero, hermanos, que tiene que hacer el hombre es reconocer que es un pecador y que necesita arrepentirse. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Es importante esa posición y esa responsabilidad humana de reconocer que estamos alejados de Dios y que solo la gracia de Dios nos alcanza. En el Salmo 51 y en el Salmo 25, conocido como Salmos penitenciales, David confiesa sus pecados después de haber pecado con Betsabé, embarazarla, mandar a matar a su marido Urías y traerla a su regazo acá en el palacio. Y llega Natán y dice: has pecado. Él reconoce su pecado, escribe el Salmo 51 y le dice: Señor, por favor, he pecado, he fallado, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Por favor, yo necesito que tú me perdones. Y eso es confesar, eso es arrepentirse y eso es apartarse y hacer un giro de 180 grados para que la gracia de Dios la podamos seguir disfrutando. ¿Qué es el perdón de pecados, hermanos? Es la cancelación de una deuda impagable. Es remover la barrera que impide la comunicación directa con Dios. Es reconciliar a los pecadores con el Dios santo y de toda gracia. Es la restauración a la gracia de Dios. Y todo esto es posible, todo es posible por la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No tendremos el perdón de los padres, de los hijos o de las esposas o el esposo, de los amigos o hermanos de la fe, pero Dios jamás nos negará su perdón. Y este es un motivo más que suficiente para darle gracias a Dios. Le fallamos a nuestros padres y venimos y le decimos: perdónanos, y tal vez el padre asuma una actitud de resistencia. Eso es imperdonable. Venimos ante la esposa porque le fallamos: no te perdono. O ante el esposo: no te perdono. No tendremos el perdón de esta gente, pero lo que Dios nunca nos negará es su perdón. Cuando vengamos confesando y arrepentidos, pidiéndole perdón, su gracia nos va a alcanzar siempre. Y ese es un motivo para levantar las manos al cielo y decir: gracias, Dios, por tu perdón. Otro motivo que David le da a su alma, y que creo que también debe ser motivo nuestro para decirle al alma que agradezca a Dios, es que Él le dice: alma mía, nunca olvides que el Señor es el que sana todas tus dolencias.
Y la expresión dolencias en el original hebreo no solo significa sanidad física, sino también espiritual, psíquica y emocional. Dios tiene la capacidad de sanar cualquier tipo de enfermedad. Hay veces, hermanos, que las personas físicamente puedan estar totalmente bien. Colesterol bien, triglicéridos bien, no tiene problema en el corazón ni los riñones. El estómago es una concretera, lo que le eche lo procesa. Está que corre, camina, aquello y monta y ve y viene. Pero sin embargo tiene un corazón herido. Está enfermo de amargura y de resentimiento. No tiene paz en el alma, no duerme, respira como un león, malas relaciones con la esposa, con el esposo, está enfermo. Y el Señor también trae salud al alma, al corazón herido, a esa madre que ha sido menospreciada, a ese padre que ha sido menospreciado, a ese hijo abandonado, a esa hija que ha sido violada. El Señor trae sanidad al alma, al corazón. Saca raíces de amargura y da esperanza de vida, de gozo y alegría, y cambia nuestro lamento en baile. Él es el que sana todas tus dolencias. La Biblia, hermanos, no registra, no nos revela exactamente de qué enfermedad Dios sanó a David. ¿Cuánto me hubiera gustado que en uno de sus salmos dijera: gracias Dios porque me sanaste de un problema renal? Tenía problema en la aorta y me bajaste el colesterol. Señor, me sanaste de la artritis y de la artrosis. Usted no va a encontrar en la Biblia ningún registro donde diga de qué Dios sanó a David, pero él dice: es el que sana todas tus dolencias. David conocía muy bien aquella promesa que Dios le había dado a su pueblo cuando dijo: yo soy Jehová Rafa, yo soy Jehová tu sanador. Y no solo la conocía, la experimentó en su vida. En el Salmo 41, aquellos que les gusta escudriñar, anótelo y búsquelo y señálelo. Ahí usted verá una oración donde David revela que cayó enfermo, a tal punto que él dice que sus enemigos se regocijaban entre sí pensando que su enfermedad ya era terminal, y le pide a Dios que lo sane. Él dice: mis enemigos están esperando que yo me muera, que no me levante de esta cama de enfermedad, pero yo te pido que me sane. Y entonces yo entiendo por esta declaración que Dios lo sanó. Dios extendió su mano y lo liberó. Agradecido de la sanidad que recibió, llama a su alma a bendecir el nombre del Dios que le sana física y espiritualmente. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Yo he dicho otras veces, hermano, y con dolor lo tengo que decir otra vez, que hay personas que son sanados en el altar de esta iglesia, oran por ellos y después jamás usted lo ve. Vinieron cojos y salieron sin muleta. Los sanó del cáncer, los sanó de... ¿Cuánta gente no son capaces de ser agradecidos por el milagro que Dios ha hecho? Dios nos libre de ser ingratos. Amén. Dios nos libre. Y ya yo creo que les mencioné este pasaje de que aparece en el Evangelio de Lucas. Dios nos libre de ser como aquellos 9 leprosos que fueron sanados mientras iban a presentarse al sacerdote, que clamaron a Jesús, y Jesús le dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Ellos, mientras iban, fueron sanados. 9 de ellos no regresaron a darle las gracias a Jesús por su sanidad. Dice Lucas que solo el samaritano vino a postrarse a los pies de Jesús para darle las gracias. Y yo quiero leerte la versión de la traducción del lenguaje actual, como Lucas nos lo cuenta. Dice Lucas que uno de esos 9, al verse sano, regresó gritando. Para mí que era latino, más que samaritano. De acuerdo a esta versión, regresó gritando: gracias, gracias Dios mío, gracias Dios mío. Hermano, ¿cómo no iba a gritar un hombre que estaba excluido de la sociedad? Un hombre que estaba excluido de su familia. Un hombre que estaba ahí por los lugares, ahí harapientos y pasando hambre y necesidad. Sus carnes se iban cayendo poco a poco. Al verse sano, ¿cómo no iba a gritar? ¿Cómo no iba a regresar a decir: gracias Dios? Gracias.
Gracias Dios, gracias, muchas gracias. Y dice Lucas que cuando llegó ante Jesús se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio las gracias. Y dice él, y este hombre era de la región de Samaria. Y si usted no lo conocía, no lo sabía, samaritanos y judíos no tenían relaciones de años. Y este hombre, al verse sano, agradecido, con un corazón lleno de gratitud, ¿qué me importa que este sea judío? A mí lo que me importa es que me sanó y quiero darle gracias porque el único que ha hecho este milagro ha sido él, porque de otra manera me hubiera muerto leproso. Ay, yo no voy a la iglesia porque me da pena, que mira, que mis amistades, que si me ven, ¿qué me importa lo que la gente diga? Lo que Dios ha hecho en mí, tengo que venir a expresárselo a Dios y a alabar y a glorificar y a exaltar el nombre de Jesús. La gratitud de este hombre fue recompensada de manera muy especial. Por eso es que la gratitud nos conecta con Dios. La gratitud nos abre a las bendiciones del cielo, hermanos. Porque Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. No solo experimentó sanidad física, sino salvación del alma. Los 9 recibieron sanidad física, pero no escucharon esta palabra de bendición de parte de Jesús. Tu fe te ha salvado. Porque había que tener fe para escuchar la palabra de Jesús y salir corriendo, creyendo que iba a ser sano. Y este samaritano, mientras yo leía la historia y estudiaba mis notas, me recordó a Naamán. ¿Recuerdan ustedes? Naamán, el general sirio, este hombre de alto rango, leproso, que fue donde estaba Eliseo y Eliseo ni la puerta le abrió. Cada vez que yo leo esta historia digo, a Naamán le bajaron los grados. Porque él dice, el general, de ahí va a poner otras cosas, el general llega a casa de Eliseo, ahora cuando llegue me va a abrir la puerta. Y todo un protocolo. Y Eliseo le dijo al siervo, ve y dile que se bañe 7 veces en el río Jordán. Eso fue un golpe al orgullo. Y mire si es verdad que él dijo, pero ¿qué se cree este? ¿Tú piensas que me voy a bañar en el charquero? Perdóneme la expresión cubana. Me voy a bañar en ese arrochuelo, ese río sucio, mientras allá en mi país hay ríos con aguas cristalinas. ¿Pero qué se cree este hombre? No, él no sabe que yo soy el general. Gracias a Dios que hubieron soldados que, mire, con sentido común le dijeron, oye, si él te pidiera otra cosa, ¿tú no lo harías? ¿Cuál es tu orgullo? Ve y báñate en ese río. Si eso es lo más simple del mundo. Y oyó y escuchó, se bañó 7 veces, se zambulló. Y cuando a la 7ª vez salió, la piel como la de un niño. Sí, Señor. Dios trata con el orgullo humano, hermanos. A veces venimos con tanto cuello y corbata que ni nos queremos arrodillar para que no se nos vaya el filo del pantalón. Y el Señor dice, pero ¿y esa bobería tuya, hermano? ¿Cuál es tu problema? Y ni levanto las manos porque entonces se me cae la blusa aquí, que el peinado allá. Déjate de bobería y adora a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y sirve al Señor. Pero lo que me encanta de esta historia parecida a la del samaritano es que el general Naamán no se fue. Según la historia, regresó como unos 40 kilómetros a donde estaba Eliseo a decirle, no cabe duda que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Agradecido, hermano, agradecido. Y Dios nos ha dado tanto que algunas veces a mí me da hasta vergüenza. ¿Es cierto o no? Y nos vivimos quejando y que el agua esta y que la leche acá y que... Déjate de tanta cosa que antes no teníamos nada y ahora tenemos demasiado en todo lo que Dios nos ha dado. Agradécele a Dios. Bueno, yo creo que no podemos callar lo que Dios ha hecho con nosotros. Yo creo que no podemos callar cuando Dios extiende su mano
y hace un milagro de sanidad. A mí me encanta oír a mi esposa dar el testimonio de la sanidad de Merlin, mi hijo mayor, nuestro hijo mayor, porque no es solamente mío, es de ella también. Sí, me encanta cómo ella lo hace y ella se apasiona y lo dice como si fuera una película y casi como que podemos filmarla, porque hay que decir con entusiasmo lo que Dios hace. Sí, hermanos. El milagro de la sanidad, ya sea en nosotros o en algún familiar o en algún amigo, en un hermano de la fe, debemos alabar y dar gracias a Dios porque Él merece ser honrado y glorificado. Reconocer que estábamos enfermos física, espiritualmente, y Dios es el que hace el milagro. La tercera razón que David le da a su alma para que alabe, bendiga al Señor y le dé gracias es que Él le dice a su alma: alma, recuerda que el Señor es el que rescata tu vida del sepulcro. La versión del 60 dice diferente: Él es el que rescata del hoyo tu vida. Otras versiones, en vez de decir sepulcro, dice: Él es el que rescata tu vida de la muerte. Eso es lo que significa realmente del hoyo tu vida. Es el que rescata tu vida del sepulcro, de la muerte. Y yo creo que si había alguien agradecido por esta razón, era David. David comenzó a jugársela desde que era un adolescente, a jugarse la vida. Está bien, déjeme aclararlo. Estaba más que agradecido de las tantas veces que el Señor lo rescató del hoyo de la desesperación, según el Salmo 40, y lo libró de la misma muerte. David empezó a experimentar el cuidado de Dios, hermanos, desde que era un adolescente cuidando las ovejas de su padre. ¿Recuerdan ustedes? Como cuando va a pelear contra Goliat, él le dice a Saúl: si yo he ido a defender las ovejas de mi padre contra el oso y el león, y Dios me ha librado, ¿por qué no me va a librar de este grandulón? De tal manera que Dios lo había librado de la muerte desde que era un adolescente. Y cuando fue a confrontar al gigante Goliat, también Dios lo libró de la muerte. Goliat pensó que era un sándwich y es un pan comido. A este muchacho, ¿cómo me lo van a mandar? Y resulta que el muchacho le cortó la cabeza. Porque con él estaba Jehová de los ejércitos, que no deja en vergüenza a los que confían en él. Gloria sea el nombre del Señor. El Dios que derriba gigantes, el Dios que deja en vergüenza a aquellos que nos quieren ver hechos guiñapos humanos. Pero también Dios libró a David de la muerte cuando el rey Saúl, su suegro, se enceló de David. Después que lo trajo al palacio y hacía que tocara el arpa para que los espíritus perturbadores lo dejaran libre, se enceló de su yerno, de David, y lo andaba buscando, lo perseguía. Pasaron años, David hecho un fugitivo, huyendo, porque el rey Saúl lo quería matar. Y sin embargo Dios lo libró de la muerte, de morir bajo las manos de Saúl. Y también Dios había librado a David de morir bajo la rebelión de su propio hijo Absalón, hermanos, que lo quería matar, y armó un ejército tremendo. ¿Cómo no decirle al alma: alma mía, tienes que alabar a Dios, tienes que agradecer a Dios, porque Él te ha librado de la muerte un montón de veces? Gloria sea al Señor. Y David no era de los reyes que se quedaba en la casa, aunque la vez que se quedó, tristemente cometió uno de los peores pecados que hizo. Pero él iba al frente de su ejército a librar las batallas. Era un guerrero valiente, no se quedaba en la retaguardia. Él iba al frente como el comandante en jefe de su ejército, y Dios lo libró durante todas esas batallas. Le preservó la vida. Oiga, fueron tantas experiencias con Dios en este sentido que David se inspira y escribe el Salmo 18. Léalo para que usted se dé cuenta de lo que le estoy diciendo. Y ese Salmo 18 es paralelo al capítulo 22 del segundo libro de Samuel. David se inspira y escribe este himno de acción de gracias para recordar cómo Dios lo había librado, lo había rescatado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, que querían darle muerte. Pero cuando Dios tiene un propósito contigo, ni aunque el diablo se levante, lo va a impedir, porque no hay arma forjada contra nosotros, porque el Dios Todopoderoso hace vallado a nuestro alrededor, hermanos.
Dios no solo nos libra del infierno al perdonar nuestros pecados y salvar nuestra alma, también nos libra continuamente de peligros, de accidentes, de personas tóxicas y hasta de la misma muerte. ¿De cuántas cosas nos habrá librado el Señor de las que no somos conscientes? ¿De cuántas cosas nos habrá librado el Señor? Por eso al usted ir a la cama en la noche tiene que decirle: gracias Dios, porque durante el día me guardaste y me libraste. La paz de Dios, que sobreabunda el conocimiento humano, gobierne nuestra mente y nuestro corazón para ser agradecidos del cuidado de Dios, hermanos. Debemos ser agradecidos. Recuerde esa promesa preciosa que el propio David dijo en el Salmo 34, versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria al Señor. Aleluya. Qué bueno es saber, hermanos, que no estamos solos en esta vida. El Señor, como dice el escritor a los Hebreos, dispone a sus ángeles para que guarden y nos cuidan y nos defiendan. Dan gloria a Dios. Una cuarta razón más que David le da a su alma para que bendiga a Dios, para que le agradezca a Dios por todos los beneficios que ha recibido, es que él le dice a su alma: el Señor es el que te corona de favores y misericordias. Y qué importante, hermanos, es siempre recordarle a nuestra alma que la gracia de Dios y su misericordia nos alcanzan. David le recuerda a su alma que si había llegado tan lejos en la vida, era porque Dios lo había llenado de amor, de favores y misericordia. No se cree ni digno ni merecedor de los favores de Dios. No se cree que se lo ha merecido. Ya es el rey, ya está en Jerusalén gobernando a su nación, ya tiene el más grande territorio de la nación de Israel, y ahora aquí soy yo. No, alma mía, recuerda que lo que eres se lo debe a la gracia y a la misericordia de Dios. Yo me impacta, mejor dicho, cuando yo leo el segundo libro de Samuel, capítulo 7, cuando David se propone a construir un templo. ¿Recuerdan? Él no le cabía en su cabeza, no le cabía en la cabeza de David que él viviera en una buena casa, mientras que el arca de Jehová, el arca del pacto, estuviera en una tienda con cortinas. Eso no le cabía en la cabeza a David. Y él dice: ¿qué va? Yo tengo que construirle un templo. Y promovió una ofrenda, vamos a decir sin exageración, millonaria. El pueblo se votó, al punto que él tuvo que decir: no traigan más. Que Dios nos llene de ese espíritu de generosidad. Pero no siempre nuestros buenos propósitos son aprobados por Dios. Un buen propósito, pero no tenía el visto bueno del cielo. Porque Dios le dijo: tú no vas a construirme casa. Quien va a construir la casa es tu hijo Salomón. Y aparece en 2 de Samuel capítulo 7, amados hermanos, un pacto conocido en la teología como el pacto davídico. Dios establece un pacto con David, un pacto incondicional. Y cuando Dios está estableciendo ese pacto con David, este hombre profundamente conmovido ante un pacto de gracia, va delante de la presencia del Señor, va allá donde está el arca, se arrodilla, se para en la presencia del Señor, y David entra allá a la presencia de Dios y le dice en una oración de acción de gracias: Señor y Dios. Note, léalo en esta nueva versión internacional: Señor y Dios, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Wow, hermano, esta palabra a mí siempre me baja los grados. Me los baja. Si me quiero, que yo leo este versículo y mire, me hacen así al sí, pero hasta abajo. ¿Cuál es tu orgullo? Si lo que eres
lo eres por la gracia de Dios. Esta expresión de David a mí me impacta, me ministra, me reta. ¿Quién soy yo? ¿Y mi familia? ¿Qué es mi familia si yo era un desconocido? Y mi familia, una familia desconocida. No éramos gente millonaria, no éramos gente de renombre, no teníamos títulos, no éramos gente no, éramos gente humilde, sencilla. Yo un simple pastor de ovejas que hasta ni me invitaron para el sacrificio que vino a hacer Samuel a la casa. ¿Quién soy yo? Y mi familia para que tú me hayas hecho tantos favores y me hayas hecho llegar tan lejos. Anoche yo conversaba con Raquel y conversábamos ayer con la familia. Nos encanta, por lo menos una vez al menos vamos y nos retiramos toda la familia juntos. Y ayer fue un día de acción de gracias a nivel de familia. Y yo les decía y les recordaba, yo muchas veces, hermanos, en mi casa camino orando en las madrugadas y levanto mis manos y yo digo, gracias Dios, porque yo jamás, se los digo con todo el corazón, jamás pensé vivir donde vivo ni tener lo que tengo. Jamás. Jamás. Yo les decía a ellos, viví en una casa con piso de tierra, que mi mamá agarraba la ceniza del fogón de carbón y de leña y agarraba la ceniza y la echaba en la tierra y con una escoba con agua le daba. ¿Habrá alguien así aquí? Puerto Rico, Cuba, los países casi todos del Caribe, Centro y Suramérica. Una casa de tabla que usted no tenía que hacer mucho esfuerzo para mirar para afuera si el ladrón estaba dando la vuelta, por la cantidad de rejillas que tenía. Techo de guano, y muchas veces mi madre no tenía ni dinero para comprarme los juguetes. Y jugaba con los juguetes de mis vecinos. ¿Quién soy yo para que Dios me haya traído hasta aquí? Y yo les decía a ellos, conversando con mis nietas, uno tiene que recordar de dónde Dios te sacó. ¿De dónde? Y David está ante la presencia de Dios y le dice, ¿quién soy yo? Pero ¿cómo se te ocurre hacer este pacto conmigo si yo no soy nadie, ni mi familia? Y yo creo que esta expresión de David, léala muchas veces y subráyala en su Biblia. Estas expresiones de David delante de Dios en esa oración de acción de gracias son un antídoto contra el orgullo, la meritocracia y la arrogancia humana. Amén. Lo creo. Lo creo. Este hombre se asombra, hermanos, de ver cómo Dios lo escogió siendo un desconocido y viniendo de una familia desconocida. Y no solo lo convirtió en el rey de Israel, en el rey más prominente de la nación de Israel, al punto que esta última, la única vez que he ido a Israel, ahora nos llevaron allá donde está lo que se supone el ataúd del rey David, y allí hay esos judíos ortodoxos ahí adorando y adorando y adorando, porque es el hombre más prominente de la historia de Israel, hermanos, en términos históricos, porque tristemente los judíos no aceptaron a Jesús, porque para nosotros la figura encumbrada, la figura que merece gloria, la figura que merece honra y adoración es Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Pero este hombre llegó a ser el más prominente de la nación de Israel. No solo Dios lo llevó a ser el rey que fue, sino que además el Señor le asegura de que en su familia seguiría habiendo reyes todo el tiempo. Su dinastía duraría para siempre y que su descendencia sería para la eternidad. ¿Cómo no se va a estremecer? Pero eso es conmigo, sí, es contigo. Y
en Cristo Jesús se cumplió este pacto. Porque Jesucristo desciende del linaje de David. Y en Él Dios cumplió su pacto. Porque Jesús reina eternamente y para siempre. De tal forma que el cristiano, trayéndolo a nuestro contexto, el cristiano tiene el privilegio inmerecido de experimentar la gracia y la misericordia del Señor en su vida y en su familia. Por lo tanto, debe recordar de dónde Dios lo sacó y prorrumpir en una alabanza de acción de gracias por todos los beneficios que ha recibido del Señor. Yo leo la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 1 y tengo que darle gracias a Dios porque el Señor nos ha dado tanto, hermanos, sin merecerlo. Amén. Sin merecerlo, de veras. La gracia del Señor, como dice una canción muy antigua, la gracia de Dios me bastará. Su ayuda jamás me faltará. Nunca olvidemos de dónde Dios nos rescató. Amén. Y todo lo que nos ha dado y nos ha entregado. Cambiemos nuestra queja, nuestro lamento y nuestra crítica en una acción de gracias al Dios de los cielos. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y yo creo, y hacía esta reflexión muy personal, y me hacía la pregunta, yo personalmente, ¿habré hecho esta oración de David? Esta oración de acción de gracias alguna vez en mi vida. Me he ido a la presencia del Señor, he doblado mis rodillas o me he parado o acostado y he cerrado mis ojos o fijando el techo y le he dicho: Señor, gracias porque tú me has traído hasta aquí y me estás haciendo ver cosas que yo nunca me imaginé. Gracias por tu amor y tu misericordia. Seamos agradecidos. Dele una alabanza de palmas al Señor. No sé si tú recuerdas esa palabra de la Biblia que dice que si nosotros le amamos a Él, es porque Él nos amó primero. Gracias al Señor porque le amamos. Y le amamos porque Él nos amó. Una quinta razón que David le da a su alma para que bendiga el nombre del Señor y le agradezca a Dios por todos sus beneficios es: el Señor es el que colma de bienes tu vida. El Señor es el que colma de bienes tu vida. Es el que cambia la bicicleta por un Mercedes-Benz. Es el que cambia un taburete por un sillón reclinable. Es el que cambia un ventilador que quiere salir volando por una casa con aire central. Es el que te deja andar a pie para montarte en un carro del año en que lo fabricaron. Pero cambias. Es el que te colma de bienes. Amén, hermanos. Y con esta expresión, David exhorta a su alma a no olvidarse nunca, a siempre recordar de que el Señor es la fuente inagotable de todo lo que tiene y disfruta. Claro que tú me dirás: hermano, pero si yo he trabajado 16, 18, 20, 24 horas, he descuidado hasta la mujer y los hijos para trabajar. Pero quien te ha dado la fuerza ha sido Dios. Quien te ha dado la salud ha sido Dios. Y muchas veces te has hasta reclamado: óyeme, no trabajes tanto, no trabajes tanto, no trabajes, no vivas para trabajar. Trabaja para vivir y atiende a la mujer. Pero quien te da la fuerza, quien te da la sabiduría, quien te da la capacidad, ¿de dónde viene? De Dios, que es la fuente. David reconoce, hermanos, humildemente,
Porque hay que tener humildad para decirle eso al alma. Humildemente, que toda su vida está al cuidado de Dios. Me encanta la traducción del lenguaje actual de esta expresión. Mi Dios me da siempre todo lo mejor. Me da siempre lo mejor. Y ahora cuando yo digo eso me recuerdo hace unos 14 años atrás que el primer carro que tuve fue un Dodge Shadow del año 1992. Que lo pinté con, ¿cómo se llama la pintura esa que venden que hay que? Spray de eso en Walmart fui, lo compré y lo pinté. Y ahí me paraba aquí en el parking de la iglesia como si yo anduviera en un Mercedes-Benz. Y muchas veces me dejó aquí en la esquina de la iglesia porque no podía, ni medía la gasolina. Y les digo esto para que usted sepa, hermanos, que uno tiene que estar agradecido porque lo que Dios nos da siempre será lo mejor. Usted dirá, ay pastor, usted porque no sabe por dónde yo he pasado. Lo cierto es que cuando nosotros leemos uno de los salmos más queridos y apreciados de la Biblia, el Salmo 23, el Salmo del Pastor, David allí describe a Dios como un buen pastor. Y él dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Me gusta esta paráfrasis. No me faltará nada que me sea necesario. Porque no incluye los caprichos y antojos de la gente. Amén. Que es diferente. El Señor está prometiendo en su palabra satisfacer nuestras necesidades, no complacer nuestros caprichos y nuestros antojos y deseos desmedidos. Mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria lo que necesitamos. Y David reconoce que el Señor, que es su pastor, y por ser su pastor, nada le faltará. Por su propia experiencia, hermanos. David está escribiendo de su propia experiencia como pastor de ovejas. David sabe que las ovejas dependen completamente de su pastor en cuanto a alimentación, guía y protección. David se ve como una oveja al cuidado de un buen pastor que le dará todo lo mejor y lo que realmente necesita. Por eso es que le dice a su alma, alma mía, Él es el que colma de bienes tu vida, porque Él es tu pastor y Él se ocupa de ti. Él se ocupa de darte lo que tú necesitas. Él te lleva a pasto fresco, a aguas cristalinas. Él te custodia en los momentos buenos y en los momentos malos. Aunque pases por el valle de sombra y de muerte, Él está contigo. Él adereza mesa delante de ti en presencia de los que te quieren ver arruinado. No, el Señor te da todo lo que tú necesitas, alma. Alaba a Dios. Bendice a Dios. Él te pastorea. Esa palabra tan linda del profeta Isaías a los exiliados dice, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Aleluya. Y después en el Nuevo Testamento, el Cristo de la gloria dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor conoce sus ovejas. Aleluya. Y no caben dudas, hermanos, que Dios colmó a David de sus ricas y abundantes bendiciones a través de su vida. No solo lo llevó a ser el rey más poderoso de toda la nación de Israel, sino que cuando leo las crónicas de la vida de David, me encanta la manera en cómo el cronista sintetiza la vida de este hombre. En Primera de Crónicas 29-28 dice el cronista que David murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Gloria al Señor. Dios le bendijo de una manera espectacular. Y hermanos amados, aprendo que luchamos por lo bueno, pero Dios nos sorprende porque siempre nos da lo mejor. Creo que todo lo que Dios nos da en su generosidad siempre es adecuado, completo
y beneficioso, porque Él conoce lo que realmente necesitamos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya. En su carta a los Efesios, el apóstol Pablo, en el capítulo 3 y versículo 20, dice que Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos, de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. No nos podemos imaginar, hermanos, lo que Dios nos puede dar. Podemos estar orando por algo y sin embargo dice, esto no, pero esto que te voy a dar supera lo que tú me estás pidiendo. Y eso es tener esa confianza plena de que Dios cuida, Dios protege, Dios se ocupa de sus hijos, Dios atiende, hermanos, a la familia de la fe, Dios no nos abandona y realmente el Señor conoce cuál es nuestra necesidad, pero tenemos que aprender a confiar en Él. Y el séptimo llamado que David le hace a su alma: el Señor es el que te rejuvenece como a las águilas. Wow. Otro beneficio por el cual David le dice a su alma que debe alabar a Dios es porque el Señor rejuvenece sus fuerzas como las del águila. Este hombre, cuando se vio librando sus muchas luchas y batallas y enfrentando las tormentas en la familia o en su reinado, hermanos, Dios le había renovado sus fuerzas para volar tan alto como un águila. Y esa es la figura. Irse por encima de esos momentos de debilidad cuando ya parecía no poder más. Esa es la metáfora. Por eso es que utiliza esta palabra. Por eso es que él dice, tú me rejuveneces como a las águilas. En otras palabras, me haces volar tan alto, porque el águila es el ave de rapiña que vuela más alto. Y en esa figura, hermanos, encumbrada en que él utiliza esta metáfora para decir, tú me haces irme por encima de mis luchas, de mis batallas, a nivel de familia, a nivel de gobierno, aún sobre aquellos que me traicionan. Tú me haces irme por encima de todo eso y me das la victoria, porque yo solo en ti he confiado. Tú me rejuveneces como a las águilas. El profeta Isaías se inspira en el versículo 30 y 31 del capítulo 4 de su libro profético, y hablando acerca de la obra que hace Dios en los que confían en Él. Allí el profeta Isaías dice que los muchachos se fatigan y se cansan. Y yo leo este versículo y digo, esta es la generación de los cansados. Usted le pregunta a un muchacho de 10 años, ¿cómo está? Cansado. De 15 años, ¿cómo está? Cansado. De 20 años, ¿cómo está? Cansado, no doy más. Y se ha pasado 8 horas con el celular en la mano. Está cansado. Es la generación de los cansados. Y dice aquí Isaías, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero, y este pero es precioso. Este pero es precioso. Hay que levantarle un monumento a este pero. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Es la misma metáfora, es la misma comparación, es la misma figura retórica para hablarnos, hermanos, de cómo el Señor nos da la capacidad para irnos por encima de nuestras luchas y batallas en la vida. No sé cómo llegaste, pero llegué porque Dios renovó mis fuerzas. No sé cómo permaneces fiel al Señor. No, permanezco fiel porque Dios es el que me rejuvenece como el águila. Así que cuando sientas que todo en la vida te aplasta y no puedas dar ni un paso más, te doy este consejo. Recuerda que aún te queda un recurso: clamar a Dios para que renueve tus fuerzas y te haga tan fuerte como un búfalo. Salmo 92:10. La versión de la traducción del lenguaje actual dice, para que te dé fuerzas como las de un toro salvaje.
ya no puedes más, no aguanta más, clama a Dios para que Él renueve tus fuerzas y te haga tan fuerte como lo es un búfalo. Cerrando esta idea, cuando leo la carta del apóstol Pablo a los Corintios, Pablo nos da una palabra de ánimo. Pablo les dice a los cristianos de la iglesia en Corinto: aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. Su optimismo lo llevó a significar que la vida del cristiano en su relación con Cristo consiste en recibir nuevos recursos espirituales cada día. No importa que nuestro cuerpo físico se vaya desgastando por el mismo proceso de la vida. Es innegable, claro que sí. Ya yo no puedo correr 100 metros como hacía 40 años atrás. Ya yo no puedo permanecer tanto de pie como permanecía hace 20 años atrás. Claro que me voy desgastando físicamente. Claro que vamos perdiendo elasticidad. Claro que vamos perdiendo tantas cosas que en el transcurso de la vida vamos perdiendo. Pero dice Pablo, el que está en Cristo, aunque va envejeciendo, su hombre interior, su vida espiritual se va renovando día por día, porque cada día más Dios le da de su gracia y de su misericordia. Por eso es que la Biblia también dice que la vida del cristiano es como la luz de la aurora, que va en aumento mientras el día se esclarece. Yo voy cerrando mi reflexión y decirte que por muy difícil que sea nuestra vida, siempre tendremos motivo para cantar y agradecerle a Dios por todas sus bendiciones recibidas en el pasado, por las que nos da en el presente y por las que recibiremos en el futuro. Sí, hermanos. Tal vez puedas decir: hoy no tengo nada por qué darle gracias a Dios. Tira tu mirada atrás y dale gracias a Dios, porque el que estuvo ayer está hoy contigo. Y tu futuro y el mío están garantizados en las manos del Señor. Así que cuando nos sintamos desmotivados para alabar a Dios y no sintamos que hay algo por qué darle gracias a Dios, te aconsejo a que leas el Salmo 103 en voz alta. En la casa, toma la Biblia o el teléfono o el tablet y léelo en voz alta. Oye, Zamora, bendice a Jehová y ni se te ocurra olvidarte de todo lo que ha hecho por ti. Porque Él es el que te perdona, Él es el que te rescata, Él es el que te levanta, Él es el que te colma de bienes y misericordia, Él es el que te sana, Él es el que te ayuda, Él es el que está contigo, Él es el que no te deja, Él es el que te libra de la muerte, Él es el que te rejuvenece como el águila, es el que está a tu lado siempre, aunque la gente te dé la espalda, Él está contigo. Por lo tanto, bendice, alaba y agradece al Dios de los cielos. Te voy a hacer reflexionar con este pensamiento final. En momentos felices, alaba a Dios. En momentos difíciles, busca a Dios. En momentos tranquilos, adora a Dios. En momentos dolorosos, cree en Dios. Pero en cada momento, da gracias